Josué, capítulo 12. Nuestro sermón de hoy se titula No te olvides de la fidelidad de Dios. Queremos en este sermón como énfasis destacar que Dios cumple sus promesas porque demuestra ser fiel al pacto derrotando a sus enemigos en este contexto. En el futuro Dios también va a purgar al mundo de aquellos quienes rehúsan aceptarlo como Señor y dará este mundo a su pueblo como heredad para siempre. Mateo capítulo 5, versículo 5, Salmo 37, 9, los mansos heredarán la tierra por heredad. Pero queremos ver esto en el libro de Josué. Sin duda alguna, cuando ustedes ven al abrir el libro de Josué capítulo 12, van a pensar, como nos pasa siempre, que vamos a leer acá puros nombres. Pero toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que como probablemente ustedes han leído esto, o quizá algunos no lo han leído, les ruego paciencia, lo vamos a leer, hay muchos nombres. Y luego vamos a ver tres cosas importantes que surgen, por así decirlo, de este capítulo en el libro de Josué. Recordarles que el capítulo 12 es como también un paréntesis, un punto muerto en la marcha hacia todo lo que es el libro de Josué, donde hay un repaso, y esto es lo que está pasando acá. Estos son los reyes de la tierra de los hijos de Israel, que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte de Hermón y todo el Arabá al oriente. Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón y señoreaba desde Aroer, que está a la ribera del arroyo de Arnón, y desde el medio del valle, y la mitad de Galaad hasta el arroyo de Jaboc, término de los hijos de Amón, y el Arabá hasta el mar de Cineret, que es el mar de Galilea, al oriente, y hasta el mar del Arabá, el mar salado, al oriente, por el camino de Bet-Jesimot, y desde el sur al pie de las laderas del Pisga, y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los refaítas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei, y dominaba en el monte Hermón, en Salca, en todo Basán, hasta los límites de Gesur y de Maaca, y la mitad de Galaad, territorio de Sehón, rey de Hesbón. A estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel, y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel a este lado del Jordán, hacia el occidente, desde Baal-Gad, en el llano del Líbano, hasta el monte de Alac, que sube hacia Seir, y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel, conforme a su distribución, en las montañas, en los valles, en el Arabá, en las laderas, en el desierto y en el Negev, el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo y el Jebuseo. El rey de Jericó, uno. El rey de Ai, que está al lado de Betel, otro. El rey de Jerusalén, otro. El rey de Hebrón, otro. El rey de Jarmut, otro. El rey de Laquis, otro. El rey de Eglón, otro. El rey de Geser, otro. El rey de Debir, otro. El rey de Geder, otro. El rey de Orma, otro. El rey de Arad, otro. El rey de Limna, otro. El rey de Adulam, otro. El rey de Maceda, otro. El rey de Betel, otro. El rey de Tapúa, otro. El rey de Efer, otro. El rey de Afec, otro. El rey de Sarón, otro. El rey de Madón, otro. El rey de Azor, otro. Y el rey de Simrón, Merón, otro. El rey de Aksaf, otro. El rey de Taanac, otro. El rey de Megiddo, otro. El rey de Sedes, otro. El rey de Jocneam, del Carmelo, otro. El rey de Dor, de la provincia de Dor, otro. El rey de Goim, en Gilgal, otro. El rey de Tirsa, otro. 31 reyes por todos. Dios bendiga su palabra, incluyendo todos estos nombres. Es muy fácil pasar por alto este capítulo, ¿no? No solo este capítulo, sino todo lo que uno llega a Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, y ve tantos capítulos con nombres, y tenemos la tendencia a pasar por alto estos nombres que tienen básicamente muchos de ellas genealogías. Aquí tenemos nombres de reyes, pero como el resto de la Biblia, cuando el contexto nos ayuda a entender el texto que estamos leyendo, y hay un contexto para estos nombres. Y el contexto nosotros ya lo venimos viendo. En este momento deberíamos darnos cuenta por qué están estos nombres aquí. Porque hemos visto cómo Josué ha derrotado a los reyes por dirección de Dios desde que fue prometido en capítulo 1.
Entonces, si no miramos el contexto, claramente leer nombres se vuelve como leer la guía de teléfono. Bueno, ya no se usa más la guía de teléfono, pero estaríamos leyendo nombres y nombres y nos estaríamos preguntando cómo puede ayudarme estos nombres mañana cuando vaya a trabajar. ¿Qué me ayuda a mí saber que Josué derrotó al rey de Tirsa y al rey de Hermón? ¿Cómo me va a ayudar mañana cuando tenga que enfrentar mis problemas? Pero la Biblia es inspirada por Dios. Bueno, yo les voy a dar simplemente una pequeña ilustración. ¿Cuántos se acuerdan del 18 de diciembre de 2022? ¿Qué día, no? 18 de diciembre de 2022. ¿Qué pasó el 18 de diciembre de 2022? Ganó Argentina, campeón. Y uno empieza a mirar y dice, wow, ¿te acordás qué gol? Nos ganó Arabia 1-0 y después Enzo Fernández, qué golazo, ¿no? Y ahí empezamos, y Polonia. Y empezamos a mirar y buscamos ahí en TIC Sport, miramos todos los resúmenes de 2 minutos, porque están ahí, y uno lo puede mirar y observa hasta que llega al final y dice, wow, y lo pasa de vuelta y parece que el arquero Martínez no va a atajar esa última pelota, pero la atajó, y uno está pensando de todo eso y hace un recuerdo. ¡Qué tremendo! Y hacen películas, y hacen todo, porque los recuerdos son así. Uno repasa todo, repasa y comienza atrás. Y la tecnología hoy nos ayuda. Bueno, recordar este capítulo muestra capítulo 12 de Josué. Sí, acabo de dar un ejemplo muy vago, pero el capítulo 12 de Josué nos recuerda lo que enseña el capítulo 1, versículo 3 al 5. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Dios ya lo veía como un hecho, Josué todavía no. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates y toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. 31 reyes, nadie te podrá hacer frente. Y les garantizo, 15 por un lado, 16 por otro en el norte y en el sur, que estos reyes jamás pensaron que iban a ser derrotados por Josué. Sin embargo, fueron derrotados por Josué, porque Dios dijo, nadie te podrá hacer frente. Así que este capítulo es un monumento a la fidelidad del Señor para cumplir sus promesas del pacto, porque Dios estaba dando la tierra a Josué, porque realmente se le había prometido a Abraham. Era la promesa que Dios le había dado. A tu descendencia daré esta tierra. Todavía no llegó a su colmo en la maldad del amorreo, Génesis 15 y 16. Pero es el cumplimiento de las promesas porque Dios es fiel a su pacto. No nos perdamos nosotros, no perdamos el bosque por causa de los árboles. Es decir, es importante Josué, pero Josué es un eslabón solamente en la historia de la revelación, Dios cumpliendo su pacto. Y por supuesto lo estudiamos en detalle porque es la palabra de Dios. Así que esta lista extensa es en definitiva un canto de honra, de alabanza y honra al Señor, ya que es el cumplimiento del juicio de Dios contra la maldad del amorreo que había llegado a su colmo, como Dios se lo dijo a Abraham. Por eso es un canto de alabanza. Es una lista que uno lee y dice, wow, y ahora vamos a ir viendo algunas cosas. Quiero compartir 3 cosas con ustedes. Realmente 2 de ellas conforman el capítulo y la última es la conclusión, pero para tener un recuerdo, vamos a ver, para tener una memoria nosotros, vamos a hablar en primer lugar de un recuerdo del pasado, en versículos 1 al 6, un repaso del presente, en versículos 7 al 24, y vamos a ver finalmente una reflexión para el futuro, que es la conclusión de lo que vamos a ver. Un recuerdo del pasado, un repaso del presente y una reflexión para el futuro. Bien, el relato de lo que aquí se resume en versículos 1 al 6 tiene que ver con lo que aconteció bajo el ministerio de Moisés, bajo el servicio de Moisés como siervo del Señor. Está 2 veces mencionado como a Moisés, siervo de Jehová, en este pasaje, especialmente allí en versículo 6, Moisés, siervo de Jehová. Y esto, si ustedes quieren leerlo con más atención, yo lo hice en el contexto del estudio, pueden leer en Números capítulo 21, versículos 21 al 35, que fue el momento donde se relata lo que estaba pasando, en ese momento estaba ocurriendo, en el avance de Israel a través de su avance, valga la redundancia, hacia la tierra prometida. Pero luego tenemos más detalles de esto en Deuteronomio, capítulo 2 y capítulo 3. En estos 2 capítulos, en Deuteronomio,
lo que está haciendo Moisés es que está recordándole a esta generación, la que va a entrar en la tierra prometida, le está recordando lo que pasó con Sehón y con Og, que eran estos dos reyes. Bueno, la verdad es que leímos allí en versículo 2 que Sehón, rey de los amorreos, habitaba en Hesbón y señoreaba. La característica de este rey era un rey que señoreaba, era un rey soberbio y orgulloso. De hecho, la Biblia nos dice que este rey salió a pelear contra Israel. Recuerdan, si leen el pasaje, van a ver que Israel pidió permiso para pasar por el camino real, para pasar por la ruta, digamos. Como decían, pasamos por la ruta 22, no vamos a hacer nada, no vamos a tocar nada, pero este rey salió contra él, un gobernante obsesionado con el poder. Quería atravesar la tierra de Israel y él no se lo permitió y reunió una fuerza militar para destruir a Israel. Y este fue, obviamente, su fin. Y está repasando Josué esto de lo que ocurrió, no bajo su liderazgo, sino bajo el liderazgo de Moisés. Sehón representa a este enemigo que quiere entorpecer el avance de forma descarada, el avance del pueblo de Dios, para que no llegue a donde Dios quiere que esté. Si pudiéramos hacer una analogía, tratar de impedir esto, tratar de lograr que Israel sea derrotado completamente o que no logre el objetivo que Dios le ha dado. Y por supuesto, luego de haber derrotado a Sehón, Israel continúa adelante y el versículo 4 nos habla, bueno, tenemos una descripción de todo el territorio, sin un mapa es muy difícil. Si fuera como Argentina, nosotros diríamos desde Córdoba hasta La Pampa o hasta el Río Colorado, entenderíamos, bueno, esa es la idea. La gente que está leyendo esto entiende perfectamente de qué se trata. A quienes fue dirigido esto leen y saben las divisiones, pero ustedes pueden buscar en sus Biblias, atrás tienen un mapa, sonaron los que usan la Biblia en el celular, pero atrás hay mapas y ustedes pueden ver el territorio. No estoy diciendo que hay aplicaciones que también tienen los mapas, pero pueden ver allí, en muchos lugares dice el territorio avance de Josué, y hay varias Biblias de estudio que tienen diferentes mapas. Pero bueno, ellos se dirigieron al norte y se toparon con Og, con todo su ejército. Dios le dijo a Moisés que capturara a este rey. Ahora este era un rey particular. Este realmente tenía una cama king size. Este tenía una cama grande. Queen size o king size de las camas grandes, pues tenía una cama que tenía 2 metros de ancho por 4 metros de largo. Así que bastante grande, porque era un gigante. Og era un gigante. Y las ciudades que componían el reino de Og eran ciudades fortificadas, con muros muy altos, y puertas y rejas, nos dice Deuteronomio 3:5. Pero fueron cayendo una a una por el poder de Dios. Una a una fueron cayendo delante de Moisés. Y es bueno recordarlo porque Israel no tenía poderío militar en ese momento. Todavía no estaban preparados para esto. No eran soldados probados en la batalla, salvo Josué y quizá Caleb también, pero no estaban preparados en un grupo de personas que vagaban por el desierto. Acuérdense que más adelante en el libro de Números, en el capítulo 22, Balaam dice que eran como 2 rebañuelos de ovejas. El falso profeta los vio allí, eran nada. Eran una manada pequeña, para usar el vocabulario de Lucas en el Nuevo Testamento, de Jesús. Podían venir de Egipto, habiendo sido esclavos, pero estos hombres derrotaron a los enemigos y estos cayeron y la tierra, fue dada, tanto Sehón, el reino de Og y Sehón fueron dados a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Si ustedes tienen un mapa de las tribus de Israel, van a ver que la tribu de Manasés, la mitad, de un lado hacia el oriente del Jordán y la otra hacia el occidente del Jordán, ocupaba hasta el mar Mediterráneo. Era una tribu muy, muy grande, que eso está relacionado con lo que Jacob ya había enseñado. Así es que hay una analogía también figurada de que cuando nos enfrentamos a estos enemigos o encontramos enemigos temibles que parecen gigantescos, nosotros tenemos que recordar que Dios no tiene problemas
en dar la victoria. Y eso fue lo que pasó. Dios no tuvo ningún problema en dar la victoria. Bien, leemos nombres, límites, ciudades, territorios, ocupaciones. ¿Por qué está esto acá? Estamos hablando de la importancia de tener un recuerdo del pasado. ¿Por qué está esto acá? Bueno, en parte, porque en Josué capítulo 1, versículos 12 al 15, cuando después que Dios anima a Josué a que él tiene que meditar en la ley de Dios día y noche, y le dice, los capitanes del ejército también le dicen que tiene que estar Dios con él, que lo van a obedecer. Josué se dirige a estas 2 tribus y media. Capítulo 1, versículos 12 al 15, se dirige a ellos y les recuerda que ellos habían prometido pasar a la guerra, porque eran parte de la nación, eran parte del pueblo, y le prometieron pasar a la guerra y pelear al occidente del Jordán, para luchar y conquistar la tierra que Dios había prometido. Esto es importante recordar porque habla de la unidad que el pueblo de Dios tenía que tener. Es un tema que está al principio, en la mitad y al final del libro de Josué, la unidad del pueblo. Al principio es cuando Moisés le dice a ellos, miren, ustedes vengan y van a pelear porque lo prometieron. Capítulo 12, tenemos la mitad del libro, es un recuerdo de que estas 2 tribus y media eran parte de la unidad de la nación de Israel. Y capítulo 22, cuando lleguemos, cuando estas 2 tribus y media, después de la guerra, vuelven al otro lado del Jordán, ellos levantan un altar y hay un problema allí porque piensan que ellos están, los que están de este lado del Jordán, están, para ustedes al revés, pero yo lo estoy viendo como si tuviera el mapa acá, los que están al occidente del Jordán piensan que las 2 tribus y media se están rebelando. Así que es muy importante el tema de la unidad, y esto es lo que está recordándonos en este capítulo. Hacemos un recuerdo y hay algo muy importante para pensar, que Dios no se ha olvidado de esto. El pueblo es uno solo, a pesar de que han derrotado y se han instalado sus mujeres, los niños y sus ganados desde al oriente del Jordán. Pero también quiere dejarnos en claro, como dice Anderson, es un pastor, que hay que darse cuenta de que el Señor ha hecho un registro tan específico de lo que ha ocurrido en las batallas para poseer la herencia que Dios había concedido a los hijos de Israel, y esto nos hace reconocer igualmente el hecho de que Dios está guardando un registro de todo lo que hace, y eso incluye un registro de nuestras propias vidas. Dios está registrando todo en nuestras vidas, y como regla general, hermanos, la Biblia nos insta a nosotros a no hacer memoria de nuestros pecados. Claro que no. Romanos capítulo 6, 21 dice, ¿qué fruto teníais de las cosas de las cuales ahora os avergonzáis? El libro de Isaías dice, no traigáis a la memoria los días pasados. Pero en otras formas nosotros tenemos que recordar. Salmo 103.2 dice, 103.1, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y escuchen, la memoria es una de las mejores cosas para estimular la adoración. La memoria es una de las mejores cosas para estimular la adoración, para estimular el entusiasmo. Por eso mencioné abismal la diferencia, no tiene nada que ver, pero uno dice 18 de diciembre de 2022 y se acuerda de Argentina campeón, y uno dice, wow, y si está pasando un mal día o si su equipo perdió, se acuerda, como pasa a mí a menudo, su equipo perdió, entonces mira y se acuerda algo. Porque la memoria estimula la adoración. Y esto es lo que está pasando. Cuando uno lee esto, ¿no? Cuando el pueblo de Israel leyó esto y habían derrotado, dicen, no solamente pasó de este lado, estos 31 reyes, pero pasó antes. Y nos estimula. Es el mismo Salmo 103, es un ejemplo de cómo esto es posible. El salmista hace una lista intencional. No olviden ninguno de sus beneficios. Miren rápidamente el Salmo 103. Y por supuesto es una alabanza
y no va a dar gracias porque se lavó la cara, porque comió un sándwich, que no sé si había sándwich en ese tiempo, no, pero dice, no olvide ninguno de sus beneficios. Versículo 3, perdona tus iniquidades, sana todas tus dolencias, rescata del hoyo tu vida, te corona de favores y misericordia, sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, hace justicia y derecho a todo el que padece violencia. Y sigue el Salmo hablando de esto, un recuerdo, es una lista intencional, y por eso me gustó, y leí a propósito de la oración que teníamos hoy en este libro de lecturas puritanas. Dice, por el cuerpo que me has dado. Algunos se miran al espejo y dicen, ¿cómo doy gracias por el cuerpo que me has dado? Por la panza que tengo no puedo dar gracias, no puedo decir esto, qué sé yo, pero el cuerpo que me has dado funciona increíblemente por conservar su fortaleza y su vigor. Todos ustedes están sentados, yo estoy parado, pero me puedo sentar, ustedes se pueden parar, podemos caminar. Dotarme de sentido para disfrutar los deleites. Hablamos de una pizza y ya se hace agua a la boca, una torta, dulce leche o lo que sea que les guste, y se anima porque uno puede saber que va a sentir el sabor. ¿De dónde viene eso? Todo lo que tenemos, la posibilidad de ver. El viernes salía a correr y cuando venía de regreso corriendo, veía dos personas que venían juntas y como que parecía que venían de la mano, pero no venían de la mano, era como una goma, una liga de goma agarrada al otro y no sabía por qué. Cuando llegó cerca me di cuenta, porque uno era ciego y iban corriendo. Y yo dije, wow, no solo porque hay quienes tienen fiaca a hacer ejercicio, sino que este hace ejercicio y no puede ver. Y qué tremendo, gracias Señor porque puedo ver. Y yo me imagino que ni aún agarrándome de algo puedo animarme a correr porque si me voy a tropezar, si voy a dar un paso alto o lo que sea. Pero qué gratitud debemos dar a Dios por todo lo que tenemos, es ser intencionales, y esto es lo que está ocurriendo aquí. Miren, Esbón tenía la tierra desde acá hasta acá, en el mar, en el arroyo, en todo esto, era terrible, este hombre dominaba, señoreaba, pero lo derrotamos. Es un recuerdo del pasado, estoy siendo intencional, y a medida que la fe da las gracias en detalle, cuando empezamos a dar gracias en detalle, se nutre, la fe se nutre, empezamos a dar gracias. Empiecen a pensar, puedo leer, puedo caminar. Y si tenés algún problema de salud, seguramente tenés otra cosa para dar gracias. Y comenzamos a hacerlo. Por eso nosotros deberíamos deshacernos del tipo de oración que ora de esta manera. Señor, te doy gracias por este día, gracias por todas las bendiciones que me das, y te pido que me bendiga en nombre de Cristo, amén. Y eso aprenden nuestros hijos también. Pero cuando tu hijo empieza a escuchar que das gracias, Señor, te doy gracias porque mi cepillo de dientes estaba en condiciones de cepillarme los dientes hoy, porque todavía tengo dientes para cepillarme. Te doy gracias porque tengo fuego para calentar la pava para el mate. Te doy gracias porque tengo hierba en casa. Te doy gracias porque tengo esto, te doy gracias porque tengo lo otro, te doy gracias porque puedo salir, porque puedo disfrutar. Hay gente que no tiene eso, hermanos. No lo tienen. Y creo que ahora con la guerra que estamos viendo y las muertes y quien tenga la culpa y todo lo que sea, vemos y decimos, ¿cómo es posible que no pueda dar gracias porque tengo agua para tomar? Tengo agua, puedo dormir, puedo levantarme, ir al baño en mi casa. Y mis hijos escuchan eso. Y no escuchan solamente, te doy gracias por todas las bendiciones que me das. No olvides ninguno de sus beneficios. Algunos conocen conocen al pastor Rubén Rodríguez de Uruguay. Ella tuvo un problema en el nervio vago, que recorre casi todo el cuerpo. Y gracias a Dios ya está bien, pero fue terrible, porque no se puede tocar el nervio vago. Si se toca, es una operación que muchos médicos no la quieren hacer. Si se toca, puede quedar en pésimas condiciones o puede morir. Pero no podía tragar, estaba perfectamente, pero no podía tragar. No podía tragar. ¿Quién ha pensado que puede tragar? Puedo tragar la comida. ¿Se da cuenta? Y si uno estudia la anatomía, el proceso de la digestión, que comienza con la masticación, con las enzimas, con la saliva, y después poder tragar, es parte del proceso de la digestión. Mi hermano, saben, está con Parkinson, y no se sabe en qué momento va a tener limitaciones para cierta parte del cuerpo, para ir al baño. No se puede, complica. ¿Quién da gracias por eso? Hasta que tenemos constipación nos damos cuenta de qué mal que estamos. Pero ¿quién da gracias por todo el proceso de la digestión?
Ahora, yo no estoy diciendo que hagamos una lista así extensa cuando oramos y no necesitamos hacerlo en público, pero en privado, ¿cuántas veces cuando estamos comiendo? El punto es este, que nosotros necesitamos ser intencionales, como creo que estaba aquí en este pasaje el nombre de estos reyes. Tenemos que hacer un repaso del pasado en nuestras vidas. Y vayan, descubran, si están desanimados hoy, hermanos, si tienen algún momento difícil, y vayan a su casa, a solas o con la familia, y empiecen a orar y recordar cosas que en el pasado ustedes pueden considerar que han sido una bendición para sus vidas. Y vean si no se animan. Vean si no le piden perdón al Señor por aquella queja que pueden estar teniendo. Así que esto es muy importante y hay mucho más que se podría decir eso, pero vamos a avanzar porque realmente el punto final que quiero hablar sobre la fidelidad a Dios, que tiene que ver con el pasaje, creo que nos va a ayudar a nosotros en forma particular. O sea, no solamente recordar el pasado, pero hacer un repaso del presente, que es los versículos 7 al 24. Bueno, ustedes ven que en los primeros versículos dice, al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y ahora dice en versículo 7, a este lado del Jordán, hacia el occidente. Entonces, en presente está hablando a este lado del Jordán, y esto es lo que representa la victoria del Señor, por supuesto, a través de Josué, al oeste del Jordán, y el cumplimiento de la promesa hecha en Josué capítulo 1, como ya lo leímos. Estos versículos 7 al 24, subrayan entonces que la antigua promesa hecha a Abraham en Génesis capítulo 15, versículos 18 al 21, se ha cumplido. Toda la tierra que ves, yo te la daré, a ti y a tu descendencia. Yo te la voy a dar. Y esto es lo que está pasando acá. Dios cumplió lo que había prometido. Romanos 4:21, creyó que era fiel quien lo había prometido. Dios pudo cumplir lo que había prometido. Y estos versículos, todos estos versículos, no son versículos que tienen la idea de una monotonía, sino que es un poema. Casi que al leerlo uno, casi como un cantito tiene, el rey de este, otro, el rey de otro, el otro, el rey de uno, el rey de acá, el rey de allá, otro, el otro y el otro. Y algunas de las ciudades, por supuesto, que están mencionadas aquí, si son detallistas, si tienen memoria, cuando estudiemos y avancemos, algunas de las ciudades mencionadas acá, en esta lista, no se describen en Josué capítulo 6 al 11. No las van a encontrar, por eso parecen más de las que hemos leído, donde hay campañas militares. Así que parte de la historia militar de Israel no está descrita en detalle. Acuérdense que el narrador siempre quizá da una antesala, adelanta un poco lo que va a pasar, pero esto fue lo que fue ocurriendo, porque Josué va a decir, aún queda mucha tierra por poseer. Ya era viejo también, pero va a decir, aún queda mucha tierra por poseer, dice capítulo 13, versículo 1, que ya vamos a estudiar. Pero los reyes que se han mencionado anteriormente en la narración se exponen en el orden, los que ya vimos en capítulo 6 al 11, se exponen en orden militar como lo estudiamos y que fueron derrotados y se mencionan por primera vez insertados en esta cronología. Pero creo que una de las expresiones, hablando de un repaso del presente, una de las expresiones que más me anima a mí en estos versículos es la repetición del vocablo otro. Me encanta leer eso, otro. Me encantan esas pequeñas palabras como cuando Jesús es tentado en Mateo capítulo 4 y dice escrito está, y después le dice escrito está también. Esas pequeñas palabras me animan, porque está diciendo no es solamente una cosa que Dios hace, Dios ha pedido otra cosa, y aquí también el vocablo otro. Yo no tengo dudas de que esto quedó registrado para que el pueblo no olvide, así como el Salmo 59:11 dice que pide que Dios no los destruya a todos para que mi pueblo no olvide. Aquí también pone un montón de nombres para que el pueblo no olvide lo que Dios ha hecho, el cuidado que ha tenido Dios. Cuando Pablo escribe a Timoteo en su segunda carta al final y dice, fui librado de la boca del león, él dice, ninguno estuvo a mi lado, todos me sacaron, todos se olvidaron de mí,
nadie me acompañó, pero el Señor estuvo a mi lado, fui librado de la boca del león. Pablo está haciendo un recuerdo de cómo una y otra vez en 2 Corintios capítulo 11, también Pablo hace descripción del naufragio, de hambre, de peligro, de espada, peligro de su nación, peligro de los judíos, peligro de todo tipo. Y él hace un recuerdo de lo que ha pasado, es un recuerdo del presente. Y eso es, nosotros necesitamos hacer un repaso también de esto. Otra vez el Señor hizo esto, otra vez el Señor. A veces escuchamos testimonios de personas que están compartiendo y quizá con lágrimas dicen, ¿sabes qué? Otra vez el Señor hizo esto. Esa es la idea. Otra vez. Otro más. Y eso es lo que está más cerca de nuestra experiencia de la bondad de Dios hoy. Y uno puede formar una biblioteca para el futuro. Porque ahora hay que hacer memoria del pasado y quizá hoy día tiene que mirar Facebook o Instagram para ver la foto que tiene y recordarse, este campamento o lo que el Señor me habló. Pero ahora nosotros podemos hacer un registro, y hay gente que literalmente hace un registro de lo que Dios ha hecho y lo que Dios está haciendo en su vida, para que en el futuro tenga que contar. Salmo 78 dice que eso es así, para que le pueda contar a la generación venidera. Las experiencias del presente, de la bendición de Dios, hoy y mañana otra, y pasado mañana otra, son para que no olvides. Un repaso del presente para que Dios no olvide qué está haciendo Dios en tu vida hoy en día. ¿Se acuerdan qué rápido los discípulos se olvidaron del milagro de los 5 panes y 2 peces? Se olvidaron. Y Jesús dijo, tan necios son, ya se olvidaron. ¿Y cuántos recogieron? Y los 5 panes, ¿cuántos? Y 12 canastas. ¿Y cómo es que no tienen fe? Ya se olvidaron. Nos olvidamos muy fácil de esto. Muy fácil. Los Salmos 105, 135 y 136, ustedes lo pueden leer, son recuerdos, son repasos de la historia de la nación. Recuerdos de lo que Dios había hecho. Y eso es lo que debemos hacerlo nosotros. Dice un comentarista llamado Ralph Davis, como el capítulo 12 sirve de resumen de la conquista hasta la fecha, podemos sostener debidamente que como tal prefigura la llegada de la victoria de Jehová. La victoria de Jehová sobre Sehón y sobre Og y los reyes de Canaán es a la vez un anticipo y una promesa de aquel tiempo en que el reino del mundo se convertirá en el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Dios lo está figurando acá en esto. Dios está recuperando la tierra y cada una de las victorias de Jehová sobre sus enemigos en el proceso de la historia es una representación parcial de la victoria de Dios sobre todos sus enemigos en la consumación de la historia. Y esto fortalece al pueblo sufriente que anhela ese gran final. Estamos esperando a aquel que va a reinar. Él reina de los cielos, el cielo gobierna, eso dijo Nabucodonosor, este rey transformado, el cielo gobierna, todos tienen que entender que el cielo gobierna, pero un día vamos a ver literalmente cómo el cielo gobierna, Dios gobernando. Lo que me parece tan interesante de que estos líderes políticos que tenemos aquí, estos reyes, ellos parecían navegar por la vida durante tanto tiempo, ¿no? Ellos están allí en Canaán 100 años, 200 años, un rey, otro rey, otro rey, otro rey. Tantos años allí, durante mucho tiempo. Tenían poder, tenían prosperidad, pensaban que estaban en la cima del mundo, hasta que en el año 429 Dios encendió la máquina. Y en el 430 Josué llegó con un grupo de hombres pastores de ovejas y un pueblo con mujeres y niños y ovejas, y comenzó Dios a juzgarlos. Y la realidad es que Dios conocía a cada uno de estos reyes por nombre. Y eso es lo que enseña Josué 12. Los conocía por nombre. Uno por uno. Los rastreó y los destruyó. No se le escapó ninguno. Los líderes políticos fueron juzgados. Y
Los líderes políticos de hoy en día deberían saber que Dios los está rastreando uno por uno, aunque naveguen por largo tiempo con coimas y con destrozos y mentiras y engaños. Llegará un día que Dios los va a rastrear a todos. Un día Dios escribirá el guión final de su juicio a todos los presidentes de la República Argentina. Va a pasar. Dios tiene un registro y van a recordar que Dios se los va a demandar, aunque la patria no se los demande, Dios se los va a demandar. En Argentina, en Uruguay, en Chile, en cualquier país que a ustedes les ocurra, Dios lo va a demandar. Dios derrotó y destruyó a los intendentes de las ciudades que promovieron cosas que no eran bíblicamente correctas. Los destruyó. Y va a pasar hoy día. Los que aprobaron leyes contrarias a las Escrituras, los que promovieron leyes contrarias a las Escrituras, Dios los va a juzgar uno por uno. Van a tener que dar cuenta delante de Dios, porque Dios no está interesado en victorias parciales. Dios está preocupado y apuntando a una victoria final, la victoria completa. Dios no está interesado en llevarnos a la mitad de sus bendiciones. Dios quiere que tengamos todas sus bendiciones, así que debemos enfrentar también nosotros nuestros enemigos uno por uno. Uno por uno. Hoy es este, mañana es otro. Mañana el otro día es otro y el otro día es otro. Pero allí está ese vocablo. Y nosotros podemos pelear más de 31 batallas en la vida. Y podemos experimentar más de 31 victorias. 31 victorias. ¿Saben? Con los equipos de fútbol que ese está invicto. Este está invicto. Invicto. Nunca fue derrotado Josué. Y cuando parecía que era derrotado, Dios usó esa derrota para potenciarlos más. Caso de Acán, ¿verdad? Potenciarlos más. Para el caso de los gabaonitas, potenciarlos más, porque eso es lo que Dios hace. Dios utiliza las derrotas o las posibles fallas para honrar su nombre. ¿Ah? Como Dios llevó al pueblo a Babilonia, cautivos, y los llevó al epicentro más grande, y el gobierno más grande en ese tiempo era Babilonia, los puso ahí, y de allí puso a un primer ministro que era Daniel. Y ellos estaban siendo disciplinados, pero los puso ahí, porque Dios quiere que su nombre sea glorificado. Dios sea glorificado. Precioso eso. Esa es la historia de Josué 12. Nosotros tenemos que repasar el presente. Repasemos el presente. Vayan a casa hoy y puedan charlar en la comida o después. ¿Qué otra cosa hay que hoy puedo recordar? ¿Y qué otra cosa puedes recordar? Le preguntan a sus hijos. O charlan. ¿Qué otra cosa podemos recordar de esta semana? Un repaso del presente que pueda ayudarme. Y finalmente una reflexión para el futuro, que es una conclusión. Tomamos todos estos versículos, los unimos, nos vamos hacia atrás, lo miramos como de una visión mucho más amplia y decimos, ¿qué puedo decir de esto? Que Dios es fiel. Que Dios es fiel. Dios es fiel. Y claro que Dios es fiel. La Biblia enseña que Dios es fiel. Y de eso se trata el título de este sermón. No te olvides de la fidelidad de Dios. Y queremos alabar a Dios por su fidelidad. Pero también es importante que al mirar la fidelidad de Dios, no malinterpretemos la fidelidad de Dios. Y eso es lo que quiero terminar ahora compartiendo con ustedes. Porque puede ser muy común en nuestro vocabulario hablar de la fidelidad de Dios y decirnos Dios es fiel, ¿no? Animar a otro hermano, no, animate que Dios es fiel, Dios y su fidelidad nunca va a cambiar, pero a veces no sabemos qué es la fidelidad de Dios. Entonces permítame compartir un poco teología propia, sencilla, muy sencilla, de lo que es la característica del atributo de Dios como Dios fiel. Y significa que Dios es verdadero. No significa que Dios cumple todos mis caprichos. Significa que Dios es verdadero. Eso es lo que significa la fidelidad de Dios. Es tan importante esto que cuando Moisés pidió a Dios que le mostrara su gloria en Éxodo capítulo 34, Dios, como parte de su gloria, le mostró que Él era un Dios fiel.
de Éxodo capítulo 34 y versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande, grande en misericordia y verdad. Ahí está la fidelidad de Dios. Verdad, la palabra fidelidad es la palabra emet, de donde viene la palabra amén. Esa es la palabra fidelidad. Emet, del hebreo, tiene también que ver con la palabra emet, que significa amén. Dios es fiel. Deuteronomio 7:9, Moisés dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel, no dice Dios es Dios de amor o Dios misericordioso. Lo es, por supuesto. Pero en este momento Dios es fiel. ¿Por qué? Porque guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios es verdadero. Por eso, cuando hay que hacer una lección objetiva en la Biblia sobre la fidelidad de Dios, cuando hay que representar la fidelidad de Dios, lo representan los escritores como una roca. Dios es una roca. Cuando Cristo termina el sermón del monte, dice: aquel que oye mis palabras y las hace, le comparó a un hombre prudente que puso su casa sobre la roca. Vinieron vientos y ríos y lluvias, que son las cosas que le pasa a todo el mundo, pero no cayó porque estaba fundada sobre la fidelidad de Dios. La palabra de Dios es la expresión audible para nosotros de la fidelidad de Dios. Dios es como una roca. Génesis 49:24 es mencionado como la roca de Israel. Deuteronomio 32:4 dice que Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad de Él es justo y recto. De hecho, todo el capítulo habla, el capítulo 32 de Deuteronomio, de Dios como la roca. Y también David lo reconoce 3 veces como su roca en Salmo 18. Oh Jehová, roca mía, castillo mío. Siempre habla de fortaleza, pero tiene que ver con un Dios fiel. Una más en el Salmo 119, también el Salmo 19 habla de la roca. De hecho, 19 veces en los Salmos se reconoce de esta manera como la roca. Y esto habla de la verdad, habla de la fidelidad de Dios. No en una situación movediza en nuestra propia prudencia, sino en Dios sobre la roca. Nos apoyamos en Dios sobre la roca. ¿Cómo? Como lo describe la Escritura. Dios dijo que no me desamparará ni me dejará, que no me va a dejar a mí. Pero hay algunas cosas que necesitamos saber igualmente, y le debo estas 3 cosas a una mujer llamada Trillian Newbell. Me encantó estas 3 cosas, quiero que escuchen, que son muy importantes, para no malinterpretar la fidelidad de Dios. Son 3 cosas sencillas. Número 1, la fidelidad de Dios. La fidelidad no significa que Dios vaya a responder todas tus oraciones de la manera que orás. ¿Va? No significa que Dios va a responder todas las oraciones de la manera que lo estás pidiendo. Y tengo en mi estado de WhatsApp una mano exprimiendo un limón. Dice sigue confiando porque Dios es fiel. Porque ¿qué pasa cuando sos exprimido como un limón? Dios sigue siendo fiel. Yo seré exprimido como un limón, pero Cristo es la roca. Él no ha cambiado. Él es exactamente igual. Sí, Romanos 8:28 dice: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, pero no al bien que yo creo, sino al bien que Dios cree que es mejor para mí. Y eso implica que puedo pasar por situaciones adversas, pero el bien de Dios para mí, no el bien que yo quiero y que le sugiero a Dios, porque Él es fiel, yo soy infiel. Seguramente si yo pido otra cosa, no me va a ir bien, como sabemos que ocurre muchas veces. Dios decide lo que es bueno para nosotros, no nosotros. Así que la fidelidad a Dios no significa que Dios va a responder tus oraciones de la forma que estás orando. Número 2, Dios no ejerce grados de fidelidad. Dios no tiene grados de fidelidad. Cuando creemos que Dios es fiel con nosotros porque provee cosas buenas, estamos creyendo, cuando creemos que Dios es bueno, Dios nos provee cosas buenas y Dios es fiel, estamos creyendo en el Evangelio de la prosperidad. Porque creemos que Dios es el Dios de la prosperidad. ¿Pero qué dijo Job? Job dijo en capítulo 2, versículo 10 a su esposa: ¿qué? Que maldiga a Dios y me muera. ¿Qué?
¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Estoy en un mundo corrompido, estoy en un mundo de pecado. A mí también se me puede fundir el motor del auto. A mí también se me puede reventar una cubierta. A mí también me puede agarrar el pesoster, pobre mi esposa está con eso. A cualquiera le puede pasar algo. Estamos así. Dios no ejerce grados de fidelidad en ciertas personas en ciertos momentos. Cuidado. Y en tercer lugar, Dios es fiel no por nuestros sentimientos superficiales, sino porque su palabra dice que Dios es fiel. Y esto es suficiente. Su palabra dice que Dios es fiel. Por eso, Policarpo, que fue discípulo de Juan, fue atado a una estaca. Le pidieron que se retractara una y otra vez. Y no lo voy a hacer, y no me voy a retractar, y no me voy a retractar. Y finalmente acercaron el fuego y le dijeron, la historia es más larga, pero dice, te vas a retractar. Y él tenía 90 años. Y él dijo, por más de 80 años he servido a Dios y nunca me ha fallado. ¿Cómo lo voy a negar ahora en este momento? Y murió quemado en la hoguera. Un ancianito de 90 años. Terrible, ¿no? Pero él no iba a fallarle al Señor, porque Dios nunca había fallado a él. Jamás le había fallado. La fidelidad a Dios no significa que Él nunca puede actuar en contra de su naturaleza. La fidelidad a Dios significa que Él nunca puede actuar en contra de su naturaleza y su carácter. Y cuando Policarpo está siendo consumido por las llamas, Dios es amor. Y Dios es paciente y Dios es misericordioso. Y cuando tenés una tragedia en tu vida, Dios te ama. Y Dios es misericordioso y Dios es paciente. Dios es fiel. Y cuando estás pasando que decís, no doy más, Dios es fiel. Cuando tenés la tentación de creer que Dios está ausente, porque eso es muy común que pase, Dios está ausente. Los salmistas dijeron, ¿dónde está tu Dios? El Salmo 42. Me dicen, ¿dónde está tu Dios? Yo comí mi pan, lágrimas, noche y día, dijo el salmista. Y me dicen, me están golpeando, estoy llorando, y por otro lado me están golpeando diciendo, ¿dónde está tu Dios? No solamente eso, cuando te acordás de tus pecados y tenés culpa, e incluso cuando has pecado, y cuando has pecado de formas que jamás pensaste que ibas a volver a pecar, ahí estás pensando. La Biblia nos dice que Jesús vino por gran amor y ha quitado la mancha de tu vida. La quitó completamente porque Él es fiel. Quitará la tierra del pecado, dice Jeremías, quitará la tierra del pecado en un día. Dios quitó, no se acuerda más de nuestros pecados, en un día. No podemos hallar, tengo un Biblia Mate de Oración escrito sobre ello, se llama FBI, faltas buscadas inútilmente. No se pueden buscar las faltas que Dios ha olvidado, no más, porque es fiel. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Él es una roca para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel en cumplir su promesa. Cuando fracasás, cuando luchás y cuestionás el propio valor de tu vida, porque los creyentes también tienen la tendencia a victimizarse, tienen la tendencia a que les presten atención, tienen la tendencia a cuestionar su valor, que no servimos para nada. Los creyentes también pasan por esas situaciones mentales que no tienen nada que ver con lo precioso que somos en Cristo, delante de Él. Cuando pase eso, la Biblia dice, mientras vos te estás victimizando, estás mal, y estás sufriendo y estás diciendo yo no sirvo para nada, la Biblia dice que estás sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús, así que tened cuidado lo que decís, pero estás sentado a su lado. Estás sentado a su lado. Amén. Claro que sí. Estás sentado a su lado. O sea, ¿qué sentido tiene que nosotros hablemos? Porque estás sentado a su lado, porque Dios es fiel. Y Cristo dijo, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Así nos ve Dios. Y no es por mí, no es por vos. O sea, no trates de buscar algo en tus medios, en tu vida, porque no hay nada. No hay nada. Porque tampoco podía Josué levantarse y decir, 31 reyes, 1, 2, 3, 4, 31 reyes, miren. Y Dios le iba a decir, pero no tiene nada que ver con vos. Si yo hace 430 años le dije a Abraham que le iba a dar la promesa, y escuchá una cosa, Abraham ni se lo merecía tampoco.
Si era idólatra al otro lado de Ur de los Caldeos. El tipo estaba allá adorando imágenes y todo. Y casi entrega a su esposa para que viviera con Faraón. O sea, no tiene nada que ver con él. Tiene que ver con que yo soy un Dios fiel. Y punto. Dios es fiel. Tu identidad no está en otra cosa, está en Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más bien Cristo en mí. Punto. Eso es lo que tengo que hacer. Yo tengo que hacer una reflexión para el futuro ahora. Pues ya recordé el pasado, repaso el presente y ahora hago una reflexión para el futuro. Que Dios es fiel, no importa lo que pase. Dios es una roca. Y si estoy ahí medio en un lado, en el otro, tengo que estar en la roca. Poner mis pies sobre la roca, que haga mis pies como de cierva. ¿Saben lo que hacen las ciervas? No sé si han visto en YouTube, pero caminan por pendientes increíbles, saltan y no se caen. Me hace andar en las alturas, dijo el salmista. Eso es lo que hacemos. Dios es fiel y no va a cambiar, hermanos. O sea, no se trata de los problemas que tenés, se trata de quién es Dios. Y el capítulo 12, lleno de nombres, creo que me hace pensar a mí en esto, que Dios es fiel. Es un parate, ¿no? Porque después el capítulo 3 empieza a distribuir la tierra y como después de un partido de fútbol se sientan y empiezan a pensar, wow, esto, qué temporada, cómo la tocó, mirá el gol, yo no podía, empiezan a hablar de cosas. Disculpen otra vez que uso este ejemplo, pero ya que empezamos con el fútbol, terminamos con el fútbol. Pero la idea es que nos sentamos a pensar un poco. Nos sentamos a imaginar, a pensar y recordar esto. Y deberíamos pedir perdón al Señor. Más a menudo de lo que creemos. Por ser tan poco intencionales en recordar todas las cosas que Dios ha hecho en nuestro. No recordarle al otro lo que tiene que acordar, sino yo recordarme. Bendice alma mía, Jehová. Y no olvides, yo no olvide ninguno de sus beneficios. Ninguno. Dios sabe por qué está haciendo esto. Dios sabe. Y algunas cosas no las vamos a descubrir acá. Nunca las vamos a descubrir. Con mi esposa y siempre hablamos. Seguramente no vamos a descubrir nada de mi suegra, acá, nada. ¿Por qué? No lo vamos a descubrir. No sé, Dios sabrá. Pero seguro que cuando llegamos a la presencia de Dios, Dios va a decir, mirá, qué tremendo. Menos mal que pasó esto y no fue de otra forma, con todo el dolor que eso significa. Porque Él sabe lo que está haciendo. Como sabía por qué puso al pueblo en Babilonia. Como sabía por qué Daniel fue llevado y sacado de sus padres a los 15 años, 10 años, 7 años, 15 años. Sabía por qué lo hizo. Porque iba a ser primer ministro. Por mucho tiempo, mucho tiempo. Pero al principio quizá no lo entendió. No lo entendió. Aunque Daniel tuvo un ejemplo como era Josías, porque en ese tiempo fueron llevados cautivos, un ejemplo como era el rey Josías, que amaba la palabra, eso fue suficiente para prepararlo. Fue suficiente. Y finalmente Josué 12 nos recuerda que hay un juicio. Hay un juicio. Dios va a juzgar a todos aquellos que lo rechazan. Dios los va a juzgar. Y la Biblia es muy clara en esto. Y dice, vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Imagínense este trono, que la tierra y el cielo huyeron y no había lugar para ellos. Qué tremendo trono, ¿no? Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los grandes y pequeños no son las personas mayores, los niños, sino los grandes en este mundo. Así que, no sé, presidente de Estados Unidos, o Napoleón Bonaparte y el intendente de Chichinale, ¿no? Para hacer una relación, y se abrieron los libros, fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados, no es que no se les dio juicio, no, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas. O sea, acá no hay nada de que no sé, de que esto lo inventaron. Está escrito, fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras.
Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno, 31 reyes por todos, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, que estaba inscrito en el otro libro, fue lanzado al lago de fuego. Dios escribe la historia con nombre y apellido y con un recuento de todo lo que hacen, de todas las personas que resisten al Evangelio y resisten humillarse delante de Cristo y abandonar sus pecados. Los tiene todos escritos. En vida, David dijo, has aumentado mis maldades como los cabellos de mi cabeza, más que los cabellos de mi cabeza. Y sin embargo, Dios los perdonó todos. Porque David dijo, bienaventurado aquel a quien Jehová no inculpa de pecado, en cuyo espíritu no hay engaño, Salmo 32. ¿Qué estás esperando para arrepentirte de tus pecados? ¿Vivir la juventud, la vida como si no pasara nada? Date una vuelta por el cementerio y fíjate que hay personas que vivieron 17 años, otros vivieron 9 años. No hay una sola persona que pueda librarse de la muerte en este lugar. Niños, grandes, no hay una sola persona. No te puedo explicar lo que va a ser el momento que te presentes delante de Dios cara a cara sin ser redimido. No solamente va a haber un terror terrible porque Dios es juzgador del pecado, juez del pecado, un juez justo, sino que automáticamente vas a empezar a blasfemar porque no vas a estar en el infierno pidiendo que te saquen, vas a estar odiando a Dios toda la eternidad, sufriendo continuamente. Cuando Dios declaró su juicio supremo en la cruz de Cristo y todos esos pecados que tienes que pagar por toda la eternidad porque Dios es eterno, los cargó sobre su Hijo el Señor Jesucristo para que pongas tu confianza en Él. Y no me digas que crees en Cristo porque tu vida no lo demuestra en absoluto. Sabés que tu vida no lo demuestra. Empezando de que ni tomas tiempo para leer la Biblia, empezando de que ni tomas tiempo para orar, empezando de que quizás tenés una estampita, no sé lo que tenés, pero que te hace religioso. No me digas que sos hijo o hija de Dios cuando bíblicamente se demuestra claramente que Dios tiene derecho a ponerte en la lista de estos 31. 32, 33, 34, vas a ser derrotado por Dios. Pero te digo, todos esos pecados fueron cargados sobre Cristo. Porque Dios es fiel a su promesa y nos ha dado mejores y grandísimas promesas, dice el libro de Proverbios del libro de Hebreos, capítulo 8. Mejores y grandísimas promesas. Promesas más grandes, promesas de vida eterna, promesas de amor, promesas de un Padre que nos ama, promesas de un Dios, un Cristo que intercede por nosotros. Solo tenés que arrepentirte de tus pecados. Dios te manda que te arrepientas de tus pecados. Dios manda que pidas perdón por tus pecados. Te ama profundamente. Si estás trabajada y cargada, no sé la idea que tenés de tu vida, pero Dios entregó a su Hijo. No puede hacer más nada. No puede hacer más nada. Ya hizo todo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, dicen promesa para los creyentes, Romanos 8, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pero no pidas todas las cosas si todavía no tenés a Cristo primero. Así que arrepentite de tus pecados, confía en Jesucristo, clama con tus palabras. Yo no te digo que hagas una oración de Padre, te pido perdón, no, solamente en tu corazón. Señor, sálvame, perdóname, no entiendo todo, pero quiero creer que el juicio se lo tragó tu Hijo. Ahora sálvame a mí también. Basta, no entiendo todo, Señor, pero sé que me amás, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y los demás, vayamos fuera de este lugar, de este recinto, y hablemosle a otros que hay un juicio. Digámosles eso, aunque no tengamos una idea de un folleto, digámosle a la gente que están en juicio, que Dios los va a juzgar y que necesitan arrepentirse. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es predicar el Evangelio. Hagámoslo con nuestros vecinos, con familia, con el carnicero, con que sea, pero digámosle, ¿está preparado?
porque Dios cumple su promesa. Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude y seamos agradecidos por el apetito, por el paladar, por la dulzura, por las alegrías sociales de parientes y amigos, por la capacidad de servir a otros, por un corazón que siente los padecimientos y las necesidades, por una mente que se preocupa por el prójimo, por los hermanos que tenemos, por el abrazo que podemos darnos, por el saludo, por poder mirarnos, por poder hablar. Dios nos ayude. Tenemos un Dios fiel. No te olvides de que Dios es fiel. Oremos. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Qué bueno eres, Dios de verdad. Eres una roca para nosotros. No cambia, Señor. Gracias por estas verdades. Gracias, Señor, por animarnos, por recordarnos que podemos ampararnos en esta roca fuerte. Señor, pedimos perdón porque nos hemos olvidado de dar gracias, que hoy pudimos ponernos de pie cuando nos levantamos, pudimos lavarnos la cara, pudimos sentir el agua en el cuerpo al ducharnos, tuvimos jabón, pasta dental. Señor, pedimos perdón por ser tan olvidadizos. Pedimos perdón por no haber hecho un recuerdo del pasado, de cómo vinimos a Cristo, de cómo conocimos hermanos que están aquí presentes hoy, de cómo nos trajiste a esta iglesia. Pedimos perdón por no repasar lo que pasa, lo que ocurre a diario. Y Señor, rogamos que nos perdones si no tenemos una perspectiva deliciosa y profunda de tu fidelidad para el resto de esta semana, de lo que tú vas a hacer. Señor, para nosotros es luz, para nosotros es vida, para nosotros es amor, esta fidelidad, pero es juicio para aquellos que lo rechazan. Así que pedimos que tú les alcances con el Evangelio de tu Hijo, que puedan ser alcanzados por la gracia en esta noche, en esta mañana, Señor. Señor, obra en los corazones. Señor, sé que lo puedes hacer. Tu palabra no vuelve vacía. Salva a los pecadores. Trata con ellos en sus enojos, en sus frustraciones, en sus dudas, Señor, pero trata con ellos y alcánzales para que puedan disfrutar de un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.